Buenos días, mis amores, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Espero que estén teniendo una hermosa mañana, ¿verdad? El día de hoy, pues lamentablemente vamos a tener la clase por este medio, ¿verdad? Y no nos vamos a poder ver por Zoom. Pero vamos a seguir con la clase que habíamos dejado en la clase pasada que estábamos hablando sobre los sentidos, ¿verdad? Hablamos del sentido de la vista y hablamos del sentido del gusto. De la vista hablamos para qué nos servían, cómo funcionaba y cuáles eran los órganos que protegían el ojo, ¿verdad? Que hablamos que era la ceja, los párpados, ¿verdad? El párpado inferior y el párpado superior y el párpado inferior, y que en los párpados estaban unos pelitos llamados pestañas que protegían también nuestro ojo. Que el párpado sirve para poder regar ese líquido que las glándulas lacrimales producen para que nuestro ojo pueda estar humectado, ¿verdad? Y hablábamos del sentido del gusto, pues que dijimos que se ubicaba en la lengua y que servía para poder percibir los sabores de todo lo que nosotros nos alimentábamos, ¿verdad? Específicamente hablamos de 4 sabores que se identificaban en la lengua, ¿verdad? En la puntita de la lengua estábamos hablando que se identifica lo dulce, ¿verdad? A los lados de la lengua, lo salado. En la parte de atrás, siempre a los lados, lo ácido. Y al final de la lengua está lo amargo, ¿verdad? Cuando nosotros comemos cuando mamá prepara la comida, hay diferentes sabores. No todo es salado, no todo es dulce, no todo es ácido, sino que hay una combinación de sabores, y eso es lo que nos permite que para nosotros sea agradables o desagradables. Y hablamos de los cuidados que debemos de tener con estos sentidos también. Pues hoy, mis amores, vamos a hablar del sentido del olfato, ¿verdad? El sentido del olfato que tiene que ver mucho con el sentido del gusto. Cuando estamos hablando del olfato y del gusto, estamos hablando de que a estos dos sentidos se les conoce como, en la conexión que tienen con el cerebro, es por medio de quimioreceptores. O sea que a través de la secreción de sustancias es que hay se transmite la información al cerebro, ¿verdad? O sea, que imagínense qué maravilloso es el cuerpo, ¿verdad? Que estamos hablando del olfato y del gusto. O sea que son dos sentidos que están conectados en su totalidad. Por eso, mis amores, cuando nosotros vamos a comer, ¿verdad? Cuando mamá está haciendo la comida y ustedes huelen ese aroma tan delicioso de la comida de mamá, inmediatamente nuestra boca empieza a salivar, o decimos, ¡ay, se me hizo agua la boca!, ¿verdad? O sea que las glándulas empiezan a producir saliva, porque están conectados, ¿verdad? Al oler, a usted sentir el olor agradable de la comida, de una hamburguesa, de su comida preferida. Imagínense su comida preferida o su fruta preferida. Al sentir el olor, inmediatamente nuestra boca empieza a salivar, ¿verdad? Porque como están conectados, entonces eso hace de que empiece a producirse saliva en nuestra boca, ¿verdad? Asimismo también es cuando usted está enfermo, cuando usted está resfriado, usted pierde, cuando se le tapa la nariz, usted no puede sentir los sabores. Entonces, como usted no siente los sabores, tampoco le siente gusto a la comida. Por lo mismo, porque están conectados, ¿verdad? Entonces, como ya les dije, gracias al sentido del olfato, entonces nosotros, así como el sentido del gusto, percibimos sabores, entonces el sentido del olfato nos ayuda a percibir olores que son agradables o que pueden ser también desagradables, ¿verdad? Nosotros vamos a saber distinguir qué es para nosotros un olor desagradable, ¿verdad? Algo que huele mal, que hiede, dice uno, o a uno, ¡ay, qué apesta!, dicen otros, ¿verdad? Esos son olores que nosotros no los queremos percibir. Por ejemplo, cuando el agua está estancada, ¿verdad? El agua de un charco también, el olor de las aguas negras. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? En mi caso yo no soporto el olor del ajo ni el olor de la cebolla. Yo lo detesto, ¿verdad? Yo cuando cocinan con ajo, para mí es lo peor, porque no me gusta el ajo. Entonces, para mí el sabor al ajo el olor a ajo es un olor desagradable. Y como es un olor desagradable para mí, por eso ni siquiera me atrevo a metérmelo en la boca, ¿verdad? Las personas
Las comidas que van hechas con ajo, conmigo, no van, ¿verdad? Es algo que me pasa a mí. Igual que las cebollas, mis amores, yo no soporto el olor a la cebolla. Y yo todo lo que como, por ejemplo, si voy a un lugar, le pido una hamburguesa sin cebolla. O las comidas que llevan cebolla, eso no va conmigo porque no me gusta el olor y por ende, como está conectado, el olfato con el gusto están conectados, entonces yo digo, si huele mal, entonces sabe mal, ¿verdad? Eso es lo que se piensa. Ahora, esos son los olores desagradables, ¿verdad? Ustedes me cuentan cuáles son sus olores desagradables. Ahora, pero ¿qué pasa con los olores agradables, verdad? Aquellos que nos encanta oler una y otra vez y nos gusta estar oliendo porque nos agrada. Por ejemplo, cuando abrazamos a mamá y sentir el olor a mamá, qué rico, ¿verdad? Sentir el olor de mamá. Ese olor es inconfundible. Nadie huele como mamá. Nadie huele como papá, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo abrazaba mucho a mi papá, ¿verdad? Y él murió, ¿verdad? Y ahora nunca en mi vida he vuelto a sentir el olor que yo le sentía a mi papá. Son olores agradables que nos conectan con el sentimiento, ¿verdad? Los olores de la comida de mamá son agradables también, muy agradables en la comida de mamá. ¿Qué otra? El olor de las rosas, de cualquier otra flor, el olor del perfume, ¿verdad? El olor del jabón, todos esos son olores agradables para nosotros, o sea que nos gusta, nos sentimos bien percibiéndolo, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde está el sentido del olfato, mis amores? Pues vamos a saber que está en nuestra nariz, ¿verdad? Ahí está el sentido del olfato, en nuestra nariz. Y si ustedes se van a la página 109, ¿verdad? Que el tema está en la página 109 de su libro, está la nariz, están las partes del sentido del olfato, ¿verdad? Están las partes del sentido del olfato. En la página 109, miren, en esta parte de aquí. Entonces usted se fija, en toda esa parte oscura se le llama cavidad nasal, que es por dentro, algo hueco, que nosotros tenemos es algo hueco, ¿verdad? La cavidad nasal. Porque tenemos esas entraditas aquí que son como ventanitas, ¿verdad? Que se le llama fosas nasales, las fosas nasales, ¿verdad? Tenemos el hueso etmoides, tenemos el bulbo olfatorio, mis amores, esto verde que ustedes miran aquí es el bulbo olfatorio, que es lo que está conectado a nuestro cerebro y es el que le manda la información a nuestro cerebro de lo que estamos oliendo es agradable o desagradable, ¿verdad? Y está el nervio olfatorio, que son estas rayitas que están aquí, como raíces. Estas como raíces que están aquí se le llama nervio olfatorio. Entonces, nosotros percibimos los olores, entran por nuestras fosas nasales, llegan a la cavidad nasal y se conectan con el nervio olfatorio. Del nervio olfatorio pasa al bulbo olfatorio y de ahí pasa la información a nuestro cerebro. Entonces esas son las partes, ¿verdad? La cavidad nasal, que además, mis amores, nuestra nariz no solamente nos permite percibir olores, sino que también nos permite poder respirar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hablábamos de las fosas nasales? Dice que son dos conductos por donde ingresa el aire que nosotros respiramos, pero también ingresa los aromas, desagradables o agradables, no importa, ¿verdad? Y en nuestras fosas nasales, dentro de ellas hay unos pelitos, ¿verdad? Hay unos pelitos y ellos son, cuando nosotros respiramos, obviamente sabemos que en el ambiente hay polvo, ¿verdad? Hay partículas de polvo. O hay diferentes tipos de cuerpos extraños, virus, bacterias. Entonces, al nosotros respirar, todo eso entra. Pero estos pelitos se cargan de atrapar las moléculas de polvo o algún virus o alguna bacteria. Las atrapan, quedan atrapados ahí en esos pelitos y eso hace de que nuestro cuerpo esté protegido, ¿verdad? Que no podamos enfermarnos. Ahora, si ustedes se fijan, también dice pituitaria amarilla, ¿verdad? Es una membrana que posee células con cilios. Cilios son como pelitos, ¿verdad? Unos pelitos muy delgados. La pituitaria amarilla se encarga de percibir los olores y enviar la sensación al cerebro a través del nervio olfatorio, lo que les estaba explicando. Ahora, también como
el sentido del olfato también es un sentido muy importante para nosotros, también necesitamos tener cuidado con él, ¿verdad? ¿Qué cuidado vamos a tener? Pues obvio, mis amores, no vamos a introducir aparatos en nuestra nariz, ¿verdad? Ningún cuerpo extraño tenemos que introducir en la nariz. Yo conocí un niño que una vez con un frijol, ¿verdad? No me acuerdo si fue un frijol o un maíz, se lo metió en la nariz. Y saben ustedes que no podían después sacárselo, tuvieron que llevarlo al doctor para que el doctor pudiera extraerlo, ¿verdad? Entonces no se deben de meter nada a nuestra nariz, ¿verdad? Y sonarse la nariz, debemos de sonarnos la nariz suavemente, con un pañuelo limpio, poner el pañuelo y sonarnos suavemente. Si lo hacemos muy fuerte, además de que arrancamos los pelitos que protegen nuestro cuerpo, podemos romper los vasitos también y hacer que nuestra nariz sangre, ¿verdad? Y dice que debemos de hacer no las dos veces, sino que una fosa primero y la otra fosa después, ¿verdad? El uso del pañuelo sucio puede producir infecciones. Si usted ya tiene un pañuelo, que ya se fijan que ahora los hombres no utilizan pañuelo, ¿verdad? Es raro que yo conozca un hombre que utilice pañuelo. Antes era una parte de la ropa de la persona que era indispensable. Los señores siempre andaban un pañuelo en la parte de atrás de la bolsa de su pantalón, porque era costumbre. Ahora ya no se acostumbra lamentablemente eso, ahora se ha perdido. Y siempre un caballero debe de andar su pañuelo y una dama también tiene que andar su pañuelo, ¿verdad? Ahora, debemos de evitar oler o sentir olores muy fuertes, mis amores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay humo, nosotros tenemos que quitarnos de ese lugar. Oler el cloro, oler el resistol, todos esos olores que son fuertes, debemos de separarnos de esos olores, porque además de que dañan nuestro cerebro, ¿verdad? Porque ese olor fuerte daña nuestro cerebro, también quema nuestras fosas nasales. Y por último, mis amores, debemos de cuidarnos de los catarros y de los resfríos, especialmente ahorita con esta pandemia que tenemos del coronavirus, mis amores, es muy, muy peligroso y debemos de cuidarnos. Por eso siempre tenemos que usar tapaboca. Si usted sale, debe de usar su tapaboca. No olvide salir sin tapaboca, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el sentido del oído, mis amores? Pues vamos a hablar del sentido del oído, ¿verdad? No, creo que el sentido del oído mejor lo vamos a dejar para la próxima clase, porque necesito enseñarle algunas partes, ¿verdad? Entonces, mis amores, hasta aquí nos vamos a quedar con el sentido del olfato, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Fíjense bien, me van a copiar que es el sentido, que es el sentido del olfato. Me van a hacer el dibujito como ustedes puedan y me van a señalar las partes, ¿verdad? Y por último, me va a copiar los cuidados que debemos de tener con nuestro sentido del olfato, ¿verdad? Espero la próxima clase por poderlos ver, ¿verdad? Que nos podamos ver y pues que Diosito me les regale un hermoso día, mis amores. Los quiero mucho, cuídense.